a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Sí, estamos con una de las obras más influyentes del pensamiento místico islámico, el Fusus al-Hikam, los engarces de la sabiduría, redactada por el gran maestro que estamos viendo, del Al-Ándalus Ibn Arabi. Esta obra, breve en extensión, pero vasta en profundidad, condensa su visión metafísica del universo, del ser humano y de lo divino. En ella, cada capítulo representa una sabiduría particular encarnada en una figura profética, desde Adán hasta Mohammed, donde el autor explora los distintos modos en que la verdad divina se manifiesta en el mundo. Más que un tratado sistemático, el Fusus es una joya esotérica, destinada a quienes buscan el conocimiento interior más allá de las formas. Esta introducción entonces a la sabiduría, al sufismo, está iluminado por temas esenciales y significados dentro de la filosofía también islámica. Así que sin más dilación, vamos con los engarces de la sabiduría. Bueno, Arabi comienza invocando a Dios con la fórmula coránica clásica, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Pero esta invocación no solo abre el texto, sino que también lo sitúa dentro de la tradición revelada y sagrada del Islam, indicando que lo que se va a presentar debe entenderse como inspirado, no como fruto de una elaboración meramente humana. La alabanza de Dios se centra en un acto muy específico, el envío de la sabiduría, Hekmah, y a los corazones del Logos también, es decir, de los profetas o manifestaciones arquetípicas del conocimiento divino. Esta sabiduría proviene de la estación de la eternidad, Maqam al-Azal, un lugar metafísico desde el cual emana la verdad sin mediación temporal, aunque las comunidades difieren en forma externa, porque la fuente interior de sabiduría es siempre una sola. Entonces Ibn Arabi afirma de ese modo una unidad esencial del mensaje divino, más allá de la multiplicidad que pueden existir de las religiones. A continuación relata una experiencia visionaria decisiva. El profeta Mohammed se le aparece en un sueño durante el mes de Muharram del año 627, es decir, 1229 a 1230 después de Cristo, en Damasco. El profeta, portando un libro en la mano, se lo entrega y le dice que lo difunda para beneficio de la humanidad. Arabi insiste en que no es un profeta, es un heredero en el sentido sufí, un walí, amigo de Dios, que transmite una sabiduría emanada y no inventada. Dice con humildad Arabi que su obra no es de su propia cosecha, sino que fue dictada por inspiración divina. Él actúa como un canal, no como un autor. Reza para que Satanás no tenga poder sobre él y que todo lo que escribe, dice y oculta en su corazón sea guiado por Dios. Y esta petición tiene una profunda conciencia de una pureza de intención, el ikhlas, que el místico debe mantener para no contaminar con su ego. Ya hemos visto lo importante que ha sido para Ibn Arabi esta destrucción, ¿no es cierto?, del ego, la aniquilación del ego, como habíamos señalado. Declara además que no ha escrito nada en este libro que no haya sido revelado, reafirmando así que su papel es solo de transmitir lo que le fue mostrado desde la estación santidad, el Maqam al-Taqdis, libre de cualquier impulso del alma inferior. El verdadero conocimiento proviene de lo alto y no del esfuerzo racional del yo. Fíjense lo que nos dice Ibn Arabi. Dice, es de Dios, escucha, y a Dios habrás de volver. Cuando oigas lo que traigo, aprende. Luego, con entendimiento, contempla los detalles en el todo, y míralos también como parte del todo. Entonces entrégaselo a quienes lo buscan, y no lo niegues. Esta es la misericordia que te envuelve, extiéndela. Como podemos ver entonces, estos son unos versos poéticos,
donde Arabi exhorta al lector a escuchar con atención, a aprender y comprender el contenido de este libro. Pide que esta sabiduría sea compartida con quienes la buscan sinceramente, como un acto de misericordia que debe extenderse a los demás. Y este conocimiento no es exclusivo, sino que está destinado a a quienes estén preparados para recibirlo con humildad y apertura. Reafirma su pertenencia a la Umma de Mohammed, aceptando voluntariamente las ataduras de la ley revelada, la Sharia. O sea, la Umma es la comunidad, ¿no es cierto? Y la Sharia es la ley. Mostrando que su misticismo no está fuera del Islam, no es algo que él busca superar ni nada por el estilo. Está profundamente enraizado en él. Pide ser reunido espiritualmente con el profeta y con los suyos, como un acto de gracia divina. Con ello sella Arabi el prefacio con una declaración de lealtad, de fe y aspiración última, que es básicamente ser un servidor fiel que transmite su sabiduría eterna a quienes están listos para recibirla. Y ahí recién comenzamos el Fusus al-Hekam con el capítulo primero, la sabiduría de la divinidad en las palabras de Adán. Empezamos este capítulo inicial con una idea que Ibn Arabi ya ha ido de alguna manera desarrollando alrededor de sus obras, que Dios, es decir, al-Haq, el real, creó al ser humano como un espejo en el que pudiera contemplarse a sí mismo. Dios deseaba ver la totalidad de sus nombres y atributos manifestados en una forma que los integrara a todos, una forma que pudiera reflejar su esencia en su totalidad. Y ese espejo es el ser humano, en particular Adán, quien representa al Insan al-Kamil, el hombre perfecto. Arabi distingue entre ver algo en sí mismo y verlo en otro, como en un espejo. Y esta última visión, que es indirecta, reflejada, permite una autorrevelación que no ocurre en el aislamiento puro. Así, la creación del cosmos y el ser humano no es un acto arbitrario, sino una necesidad ontológica dentro de esta manifestación divina. En esta perspectiva, el cosmos entero fue creado como una forma sin espíritu, como un espejo sin pulir, hasta que Dios insufló en Adán su espíritu. Y este acto hizo que la totalidad de los nombres divinos se manifestaran en él. De allí que Adán no es solo un ser entre otros, sino el lugar en el que la divinidad se contempla a sí misma en plenitud. Los ángeles, aunque elevados, no tienen esta capacidad. Cada uno manifiesta algunos atributos divinos, pero no los integra todos. Por eso, cuando protestan ante la creación de Adán, diciendo que causará corrupción y derramará sangre, lo hacen desde su limitación, ignorando el misterio de la totalidad que él encarna. Y ojo que esto es una cita del Corán, el Corán 2:30, que dice: y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a poner en la tierra un representante mío, dijeron, ¿vas a poner en ella a quien extienda la corrupción y derrame sangre, mientras que nosotros te glorificamos con la alabanza que te es debida y declaramos tu absoluta pureza? Y dijo, yo sé lo que vosotros no sabéis. Esto es del Corán. Por eso también Dios refuta a los ángeles mostrando que Adán conoce cosas que ellos no pueden conocer, porque en él habita una síntesis de todos los grados de existencia y todos los nombres de Dios, incluidos aquellos que no son conocidos por los ángeles. Arabi afirma que esta sabiduría no puede alcanzarse por la razón ni por el intelecto discursivo, sino únicamente a través del desvelamiento divino, el kashf. La posición del ser humano como jalifa, digamos, un jalifa podría ser un sinónimo de representante o de sucesor, digamos, en el contexto coránico. En el Corán 2:30 también sigue lo mismo. Voy a poner en la tierra un jalifa. Se basa en la capacidad única, ¿no es cierto?, de reflejar la totalidad divina. La creación en este marco se convierte en una teofanía, tajalí, un espejo a través del cual Dios se manifiesta y se conoce. Cada cosa en el cosmos manifiesta un nombre de Dios, pero solo el ser humano puede manifestarlos todos, y por eso ocupa una posición central y sagrada en la existencia. Esta centralidad es lo que explica la responsabilidad del ser humano y también su nobleza.
Ibn Arabi reflexiona sobre la creación entre los universales, como la vida, el conocimiento, la existencia, y sus manifestaciones individuales. Aunque los universales son inteligibles y no tienen existencia individual en sí mismos, se manifiestan en los seres creados. Así Dios posee conocimiento eterno, mientras que el conocimiento humano obviamente es contingente, pero ambos comparten la realidad esencial de ser conocimiento. La forma exterior de Adán fue compuesta a partir de las realidades cósmicas, mientras que su forma interior corresponde a la forma de Dios en el sentido de que Adán, es imagen del Insan al-Kamil, el hombre perfecto, como habíamos dicho. Y para ilustrarlo, Arabi cita el hadiz divino: yo soy su oído, su vista, lo que implica que Dios actúa a través del ser humano en la medida en que éste ha sido purificado y dispuesto para reflejar al real, a Dios, ¿no es cierto?, al Hak. Y esta es una distinción entre lo perceptible y lo imperceptible. En términos metafísicos, todo en el cosmos depende de Dios. Nada existe por sí mismo, excepto el uno, el autoexistente, Al-Qayyum. Los cosmos enteros es un despliegue de nombres divinos y el ser humano es un reflejo total. Y la interdependencia que existe de todas las cosas con Dios es expresada poéticamente por Arabi. Todo depende de todo. Nada es independiente. Así Adán representa la síntesis de todas las realidades espirituales y materiales. Es criatura en su cuerpo, pero reflejo divino en su espíritu. Arabi también subraya que esta condición lo hace digno del título de jalifa, ¿no? Porque el jalifa debe reunir en sí mismo todas las cualidades del soberano a quien representa. Dios hizo que Adán contemplara lo que había sido depositado en él, es decir, las realidades del cosmos y de su descendencia, dividiendo todo en dos manos, una para el cosmos y otra para Adán y su linaje. Finalmente, Arabi afirma que el contenido del Fusus al-Hekam, que es esta obra, fue dictada por inspiración divina, directa del profeta Mohammed durante una visión espiritual. Él no escribe como autor, ¿ya? Él no escribe como autor. Él es un transmisor, Arabi es un transmisor de lo que ha sido revelado desde un plano superior. De allí su fidelidad al mensaje y su humildad como heredero espiritual, no como profeta. Y aquí se cierra el capítulo con la enumeración de los títulos de los 27 capítulos del libro, cada uno centrado en una figura profética, ¿no es cierto?, que del Islam, que es de Adán a Mohammed, y cada una portadora de una sabiduría divina particular, el Hekmah. Arabi señala que lo contenido en cada capítulo no es producto de su imaginación, sino revelación fiel a las fuentes celestiales y contenida en el libro celeste, es decir, el Corán. Cada sabiduría, cada engarce está sellado con la palabra del profeta correspondiente. Y aquí, muchachos, entonces comienza a hablar desde este punto, desde el punto del Fusus al-Hekam, empieza a hablar de la sabiduría de cada uno de los profetas, muchachos, de cada uno de los profetas. ¿Ah? Y llega hasta un número tal que va, digamos, aunando los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, que realmente es Jesús también, también lo alcanza, hasta la palabra ya de Mohammed, es decir, la singularidad de la palabra de Mohammed. Por lo tanto, nos queda mucho por recorrer. Este es el primer paso, ¿no es cierto?, de este Fusus al-Hekam. ¿Ya? Sigamos entonces. Comenzamos entonces con la sabiduría de la expiración en la palabra de Set. Ibn Arabi comienza diferenciando los tipos de dones divinos, los que proceden de la esencia de Dios, que es el Dat, y los que provienen de sus nombres, Asma, por ejemplo. Algunos dones son solicitados de forma específica o general, mientras que otros son otorgados sin haber sido pedidos. Pero siempre hay una predisposición interior, fitra, que habilita su recepción. La súplica, que se dice dua, para Ibn Arabi puede surgir por impulso natural, el hombre es impaciente por naturaleza,
por conocimiento de que ciertas cosas solo se alcanzan pidiéndolas. Y en tercer lugar, por obediencia pura al mandato divino. Invócame y yo responderé, sin motivaciones personales. Pero incluso en la ausencia de palabras, el estado interior del siervo, su disposición y su esencia latente, ya es una forma de petición. Quien conoce esta realidad no necesita formular pedidos, pues ha comprendido que todo lo que le llega proviene de la conformidad entre su ser esencial y el conocimiento previo de Dios sobre él. Este tipo de conocimiento, afirma Ibn Arabi, es el más elevado entre los santos, pues implica haber accedido al secreto de la presión divina, que sería el takdir, de la presión entonces divina. Sin embargo, incluso este saber puede ser general o detallado. Quien conoce en detalle su característica esencial, conoce lo que recibirá de Dios, porque lo que ve en las revelaciones no es más que la forma de su propia esencia reflejada en el espejo del real, el al-haq. La metáfora del espejo es clave, o sea, el gnóstico no ve a Dios tal como es en sí mismo, porque eso es imposible, sino su propia forma reflejada en la luz divina. Así como uno no puede ver el espejo, sino solo su imagen reflejada en él. Del mismo modo, la autorrevelación divina se manifiesta siempre en la forma que puede ser asumida por el receptor según su disposición. Y ahí Arabi advierte contra quienes, ignorando estos misterios, hacen afirmaciones filosóficas cerradas sobre Dios y niegan la posibilidad de contingencia. El verdadero gnóstico reconoce la contingencia como parte del don divino y entiende cómo el ser necesario de las cosas se manifiesta solo en virtud de otra realidad, que es la esencia divina. Y en este caso, Set, el hijo de Adán, es llamado don de Dios, porque fue el primer regalo no solicitado, dado por la pura liberalidad divina. Representa la primera expiración espiritual, la entrega pasiva y total del alma a la voluntad de Dios. En él se simboliza la receptividad perfecta, la conciencia de que todo proviene del propio ser esencial reflejado en Dios. Bueno, nosotros sabemos que Set es uno de los hijos de Adán. Está Caín, está Abel, que son los que más se conocen, pero también está Set, que fue el tercer hijo importante de Adán y que él fue el que recibió, digamos, la herencia espiritual, fue la que recibió, digamos, la calma finalmente. Y su nombre significa justamente concedido, donado. Ibn Arabi va más allá. Sostiene que el último hombre verdadero nacerá en la línea de Set y que tras él no será ninguno más. Este sello de la descendencia humana vendrá con una hermana nacida antes que él, metáfora del principio femenino o espiritual anterior al nacimiento físico, y será un acontecimiento escatológico, pues tras él la humanidad degenerará en bestialidad, sin inteligencia ni ley sagrada. Entonces ahí vendrá la hora final, dice Ibn Arabi. Uno podría decir esto, que la humanidad va cayendo, va desconectándose del bien, de la verdad, y que se entrega a pasiones ciegas, codicia, violencia, y se olvidan finalmente de lo sagrado. Vamos ahora con la sabiduría de la exaltación en la palabra de Noé. En este punto Ibn Arabi entonces utiliza a Noé como una especie de símbolo del exaltado, pero también como el ejemplo del fracaso relativo de la profecía cuando ésta no contempla la unidad de los contrarios. Esto quiere decir cuando el mensaje se presenta desde la trascendencia absoluta de Dios, olvidando su inmanencia. Claro, Noé predicaba con sinceridad, pero la comunidad, recordemos, lo rechaza. ¿Por qué? Porque su llamado, aunque era veraz, se hace desde la diferenciación. Enfatiza que Dios es otro, elevado, separado. Sin embargo, el pueblo, según Arabi, intuye que Dios también está presente en todas las cosas, incluso en los ídolos.
Ellos no niegan a Dios, sino que lo buscan a través de las formas múltiples. Y así Arabi sostiene que quien solo afirma la trascendencia limita a Dios, tanto como quien afirma solo la inmanencia. La verdadera sabiduría entonces es una síntesis, saber que Dios es a la vez el visible y el oculto, el uno y el que aparece en lo múltiple, el Señor y el siervo, el que se manifiesta y el que se oculta tras los velos. Noé, al no unir estos aspectos en su predicación, no logra ser comprendido por el pueblo. En cambio, Mohammed, dice Arabi, sí predica desde la unión, no desde la mera distinción. Por eso su mensaje es eterno y universal. Concluye entonces Arabi que todo lo que existe es forma de lo divino. Incluso los ídolos que los ignorantes adoran reflejan de algún modo, de alguna manera, el nombre divino, incluso aunque no lo comprendan. Los verdaderos conocedores ven esto y por eso no rechazan ninguna forma como vehículo de la verdad. Pero tampoco se apegan a ella. Vamos entonces a la sabiduría de la santidad en la palabra de Enoc. Aquí Arabi aborda ciertos conceptos, comienza distinguiendo dos formas de elevación. Una es aquella relacionada con la posición, que es espacial, visible, y otra que corresponde a un grado, que tiene que ver con la esencia del ser, del conocimiento esencial del ser. Y Enoch representa la elevación por posición, porque es colocado en el centro del cosmos, específicamente en la esfera del Sol, desde donde gira el resto del universo. Por otro lado, la verdadera elevación, según Arabi, es la de grado, que corresponde a los herederos espirituales de Mohammed, quien por medio del conocimiento participan más plenamente del orden divino. Dios concede ambas formas de elevación a los seres humanos, a través de la acción, que se vincula con la posición, y el conocimiento, que conduce al grado. Y por tanto, ambas dimensiones se integran en la experiencia espiritual del ser humano. De hecho, la figura del ser humano perfecto, que insiste tanto Arabi, que es al-Insan al-Kamil, lo vamos a repetir siempre, ocupa un lugar central. No se eleva por su propio mérito, sino porque en él se manifiesta lo divino, ya sea en su lugar cósmico o en un grado espiritual. Esta elevación es un don, no un atributo esencial del yo individual. El nombre divino, el elevado, al-Ali, plantea una paradoja. Si Dios existe verdaderamente, ¿respecto de qué se eleva entonces? Arabi responde que su elevación es absoluta, no es relativa, no se relaciona con alguien más. Las criaturas participan de ella solo en la medida en que son reflejo de su ser, la idea de que somos espejos. Así como todos los números derivan del 1, pero el 1 no es los números. Así también toda multiplicidad creada deriva del 1 sin que haya verdadera separación respecto de él. La diferencia no implica esta dualidad ontológica, sino que modos diversos de una automanifestación. Esta lógica se ilustra también con el relato coránico del sacrificio de Abraham, donde se muestra que el hijo que él ofrecía era en realidad una manifestación de sí mismo, como también lo es su esposa, creada de su misma alma. Lo múltiple, entonces, es una proyección del uno, y no existe pérdida ni fragmentación en ese proceso, ya que la naturaleza universal se mantiene inalterable en todas sus formas. Arabi insiste en que todo lo que se manifiesta en cualquier forma es manifestación del uno. Para el que contempla desde el espíritu, la multiplicidad no representa confusión, sino todo lo contrario, un despliegue del mismo ser en múltiples espejos. Las formas distintas no alteran la esencia única que se refleja en ellas, y así el conocimiento espiritual verdadero consiste en ver esa unidad bajo las diferencias aparentes. Y aquí
hay una de las afirmaciones pero más fundamentales de Ibn Arabi. El creador y la criatura no son distintos en esencia, aunque se distingan en apariencia. El ser humano perfecto es el lugar donde se reúnen todos los nombres divinos, y en ese sentido puede decirse que él no es él y tampoco es otro que él. Y esta paradoja, ya nos tiene bastante acostumbrados Ibn Arabi, une opuestos sin anularlos. Es el efecto de la santidad. Y así lo expresan también los maestros del sufismo, como Al-Harraz, quien afirmaba que Dios solo puede conocerse como quien une los contrarios. Y en esta misma unidad de los opuestos, solo Él se ve a sí mismo, se oculta de sí mismo y se manifiesta en los nombres y formas de las criaturas. Es el uno que habla en boca de los santos y profetas, en boca incluso de los hombres comunes, pues no hay otro hablante que Él en última instancia. Y así Arabi siempre recurre a los números. Todos derivan del uno, pero cada número es único y no puede reducirse a los otros. De la misma forma, cada ser es una expresión del uno, pero con una forma particular. Negar la pluralidad sería negar también la unidad, pues ambas son, como podemos ver, inseparables. El mismo sacrificio que Abraham creyó ofrecer fue en realidad un ofrecimiento de sí mismo. El cordero que reemplaza a su hijo representa esta transposición de formas en las que se disuelve la distinción aparente entre lo uno y lo otro. Y en esta última instancia, todo lo que existe es una sola realidad con múltiples aspectos, y el sabio que lo comprende no se confunde al ver estas diferencias. La naturaleza, en esta visión, es la gran imagen donde se proyecta el uno. Todos los elementos, el frío, el calor, la sequedad o la humedad, no son más que expresiones parciales de una única esencia. Las formas cambian, pero la realidad que las sustenta permanece. Las diferencias entre los seres derivan de las localidades en las que se manifiesta el ser divino, pero no afectan su unicidad. Esta unicidad absoluta, el Tawhid, hace que Ibn Arabi diga que el ser es al mismo tiempo uno y muchos, idénticos y diferentes, manifestado y oculto. La sabiduría más elevada consiste en aceptar y conocer esta unidad, paradójica, sí, pero sin necesidad de resolverla en términos racionales. Para terminar este capítulo, Arabi advierte contra la confusión entre la verdadera elevación espiritual y las posiciones externas de poder. Un sabio puede estar bajo el dominio de un ignorante con autoridad, pero su sabiduría no depende del poder político. La verdadera santidad es intrínseca al ser, no a la posición social o al cargo. Cuando un gobernante pierde su posición, pierde también su estatus, pero el sabio permanece elevado por lo que es, no por lo que ostenta. Y ahí está la santidad de Enoc y la sabiduría que encierra su palabra. Vamos con la sabiduría del amor arrebatado en la palabra de Abraham. Esto del amor arrebatado, nosotros lo podemos extraer, más bien Arabi lo hace, desde la figura de Abraham, que se llama el íntimo, Jalil, es decir, el último de Dios. Y esto se explica porque Abraham penetró todas aquellas cualidades de la esencia divina, o bien porque Dios mismo permeó completamente su ser. Las dos interpretaciones son aceptables dentro de la lógica de la revelación, porque cada manifestación de lo real tiene una significación apropiada. Arabi, así como el color penetra lo colorado, nos dice que también lo divino se infiltra en lo creado y viceversa. Y esta impregnación implica que los atributos del ser creado no están separados de los atributos divinos. Afirma que la alabanza pertenece a Dios. Y así se declara que todo elogio, sea dirigido al creador o a la criatura, revierte finalmente en él, pues en realidad todo es él. Cuando algo penetra otra cosa, el agente se oculta dentro del recipiente,
lo que lo convierte en lo oculto, mientras que lo recibido en lo manifiesto. Así, si lo divino penetra a lo creado aparece como lo visible y lo divino como lo oculto. Si se da lo contrario, es decir, si se concibe lo creado dentro de Dios, entonces el ser humano es portador de todos los nombres divinos, como se dice en el Hadiz. Yo soy su oído, su vista, su mano. Sin embargo, la esencia divina en sí misma está más allá de toda la relación, y por tanto no puede ser considerada como divinidad hasta que haya una relación que la revele como tal. Y en este sentido somos nosotros, en tanto eternas realidades, quienes al ser conocidos permitimos que Dios sea conocido como Dios. Por eso es que Ibn Arabi rechaza la tesis, por ejemplo, de Al-Ghazali, según la cual Dios puede conocerse sin referencia al cosmos creado. Solo puede conocerse como Dios cuando es en relación con otro. Claro, y esto nosotros lo podemos extraer de la teoría del ocasionalismo de Al-Ghazali, ¿no? Dios todo lo puede, incluso aquello que pareciera imposible o lógicamente imposible, porque si nosotros dijéramos que Dios no puede hacer tal cosa, bueno, ¿y qué se lo prohíbe entonces? Porque si decimos que no puede hacer tal cosa, entonces no es omnipotente. Nada le impide realizar alguna cosa. Una intuición espiritual más profunda revela que lo que era necesario para conocer la divinidad no era otro que Él mismo. Lo creado, como ya lo hemos venido repitiendo, es la manifestación de Dios en las formas determinadas. Hay personas que se reconocen mutuamente dentro de Dios mismo, y aunque algunos tienen acceso a esta experiencia, otros no. Por tanto, es Dios quien concede esto de la gnosis, y solo algunos son conducidos al conocimiento del plano donde esto ocurre. En consecuencia, lo que acontece a los seres humanos no proviene arbitrariamente de Dios, sino de su propia configuración eterna. Cuando los humanos se quejan diciendo que Dios ha obrado contra sus propósitos, no comprenden que lo que ocurre es un reflejo de lo que ellos mismos son en su esencia. Por eso la prueba definitiva pertenece a Dios, porque su conocimiento de nosotros es conforme a lo que ya somos, no a lo que quisiéramos ser. El sentido de versículos como si Dios hubiera querido, los habría guiado a todos, no implica una falta de voluntad o poder en Dios, que es lo que está en juego, sino que se refiere a la imposibilidad metafísica de querer lo que no es. Él quiere lo que es conforme a su conocimiento eterno de las esencias. La voluntad de Dios no es caprichosa, sino dependiente de ese conocimiento y por tanto de nosotros. En este sentido, nosotros determinamos su voluntad, no al revés. La revelación se acomoda a lo que nuestras esencias eternas permiten recibir. Por eso hay muchos creyentes, pero pocos gnósticos, arifún. Todos tienen un lugar conocido en lo eterno y solo se manifiestan aquellos cuya realidad eterna incluye esa posibilidad. Si aceptamos que solo Dios tiene existencia, entonces nuestra función es determinar su manifestación. Y si aceptamos que nosotros también existimos, igual somos los determinantes. En todo caso, no se debe alabar ni culpar a otro que no sea uno mismo. Dios solo vierte existencia, pero el contenido de esa existencia lo ponemos nosotros. Y esta interacción se describe como una relación de nutrición mutua. Nosotros le damos contenido a su conocimiento. Él nos da existencia. Así como nosotros dependemos de Él para ser, Él depende de nosotros para saberse. Por eso Ibn Arabi puede afirmar poéticamente, Él me adora y yo lo adoro, Él me alaba y yo lo alabo. Y de nuevo, la paradoja entre creador y criatura. Pero esta relación recíproca, lejos de negar la divinidad, la confirma en su máxima intensidad. Abraham alcanza esta comprensión y es por eso que el acto de hospitalidad, de recibir al otro, hacer espacio para el otro dentro de uno mismo, se vuelve algo sagrado. Alimentar al huésped es reflejo de cómo Dios permea todas las sensaciones del ser sin divisiones. Así se resume entonces la doctrina de Ibn Arabi. Nosotros somos la manifestación de Dios y Él se revela a través de nosotros. Dios no tiene otro modo de devenir sino a través de nuestro ser. Él es por nosotros y nosotros por Él.
Vamos con la sabiduría de la realidad en la palabra de Isaac. Aquí tenemos el relato coránico del sacrificio de Abraham. Arabi interpreta este episodio no como un evento literal, sino como una visión que tuvo lugar en el plano de la imaginación, donde las formas pueden aparecer revestidas de significados distintos a los que aparentan. Abraham vio a su hijo, pero lo que se le mostró realmente era un carnero en forma de su hijo. El error de Abraham, según Ibn Arabi, no fue interpretar la visión, sino tomarla literalmente. Por eso Dios lo rescató del error con el sacrificio verdadero, que era el carnero. Nos pone otro ejemplo Ibn Arabi. El profeta Mohammed recibe leche en un sueño y la interpreta como conocimiento, o cuando otro creyente la toma literalmente y por esa razón pierde el beneficio profundo de la visión. El mundo espiritual exige una visión interior capaz de ver lo real, pero ver lo real tras las formas. Las formas sensibles y espirituales que nos rodean están todas impregnadas por la presencia divina, pero solo el gnóstico lo percibe. Un elemento clave aquí es la noción de que el corazón del gnóstico abarca todo, incluso lo ilimitado, sin por ello perder su sed de lo divino. Es decir, el gnóstico contiene la totalidad en su interior y al mismo tiempo sigue siendo receptivo e insuficiente. Por eso se dice que el corazón del gnóstico es más vasto que los cielos y la tierra. Además, Ibn Arabi nos habla de un concepto bastante sutil que es la creación a través de la concentración espiritual. El gnóstico avanzado puede crear realidades en el plano espiritual mediante su atención interior, pero si su atención se distrae, esas creaciones cesan, a menos que haya alcanzado el grado supremo donde domina todos los planos. Aún así, esta creación nunca es comparable a la divina, porque el gnóstico está siempre sujeto a la inatención en alguna u otra forma, lo que marca su diferencia con el Creador, que nunca deja de sostener la creación. Arabi entonces nos dice que esta doctrina no había sido puesta por escrito antes y que debe ser atesorada. También señala que solo quien se convierte en un Corán reunido puede verdaderamente comprenderla, es decir, alguien que reúne en sí mismo todas las significaciones, todos los grados del ser. De este modo, la paradoja final se resuelve en la coexistencia del señorío y la servidumbre en el ser humano. El gnóstico sabe que cuando parece señor, en realidad es siervo, y cuando parece siervo, en realidad es espejo del Señor. Todo esto encarna, según Ibn Arabi, la sabiduría de Isaac, una sabiduría que no solo acepta la visión, sino que sabe interpretarla, que comprende la diferencia entre la manifestación aparente y el significado esencial y que reconoce que la realidad última no está en las formas, sino en la interpretación espiritual. Vamos entonces con la sabiduría de la sublimidad de Ismael. Arabi nos dice que todo lo que denominamos Dios es uno en la esencia y todo en los nombres. ¿Y qué significa esto? Que la unidad divina es indivisible, sin distinción, sin multiplicidad. Pero en los niveles de manifestación o relación, Dios aparece bajo diversos nombres: el humillante, el justo, el clemente, etc. Por eso cada ser tiene una relación particular con un nombre específico. Ese nombre es su Señor, mientras que no puede relacionarse con Dios como totalidad absoluta. Cada criatura, por tanto, es placentera para su Señor, porque es ese Señor quien se manifiesta a través de ella. Así, todo lo que realiza el siervo es en verdad la acción del Señor dentro de él. Ibn Arabi cita a Sal-Tutsari: en la señoría hay un misterio, ese misterio eres tú. Es decir, el Señor no puede existir sin el siervo, no como dependencia, sino como relación de manifestación. Si se extinguiera el siervo, lo cual es imposible, se extinguiría la forma de señorío en esa relación. Y aquí es cuando Ibn Arabi introduce un poema que dice así: tú eres siervo y tú eres señor, del uno para quien
y en quien tú eres siervo. Tú eres Señor y tú eres siervo. Del uno que recuerda el pacto en su discurso, toda relación particular de siervo y Señor es disuelta por toda otra relación de este tipo. Si se fijan, aquí eh, nos está hablando Ibn Arabi de la relación, ¿no es cierto?, eh, que existe entre el siervo y el Señor, que es particular, pero que al mismo tiempo es relativa. Aunque el uno es el mismo, la relación con cada ser crea una dualidad provisoria. Por eso esa dualidad se disuelve en la conciencia de la unidad. Entrar al paraíso para Ibn Arabi no es otra cosa que entrar en uno mismo. El paraíso es la forma que adopta la esencia en cuanto uno, cuando se reconoce como manifestación de Dios. Y así dice: mi paraíso no es otro que tú, porque tú me ocultas con tu yo individual. No soy conocido sino por ti, así como tú no eres conocido sino por mí. Y este reconocimiento lleva a un doble conocimiento. Primero, conocer a Dios, conociéndose uno mismo. Segundo, conocer a Dios directamente a través de Él mismo, no como uno mismo. Y esa es, entonces, la distinción entre conocimiento indirecto y el directo, entre el siervo y el Señor. Y aparece un segundo poema de Arabi que dice: no queda sino la realidad, ningún ser. No hay llegada ni lejanía. La visión espiritual confirma esto, porque yo no he visto más que a Él cuando miré. Aquí, como podemos ver, no hay distancia, no hay dualidad. Todo lo que se percibe es Dios. Y en esa visión, el yo desaparece. Y el universo entero es percibido como solamente una manifestación divina. Pero Arabi también advierte que aún en esta comprensión hay que mantener el equilibrio entre el tansij, que es la trascendencia, y el tashbih, que es la semejanza. Es un error ver solo la creación y atribuirle independencia, como también lo es ver solo la realidad y negar la creación. Por eso, Ibn Arabi dice: no mires a la realidad, no sea que la separes de la creación. No mires a la creación, no sea que le atribuyas lo que no es la realidad. Conócelo como comparable e incomparable y siéntate en la morada de la verdad. Estés en estado de integración, si quieres, o en estado de discriminación, si quieres. Entonces, a través del todo, alcanzarás la corona del vencedor. Si es que alguna totalidad se revela a ti abarcando ambos estados. No desaparezcas, ni permanezcas, ni aniquiles ni sostengas. Así no te será revelado respecto a otro, ni tú, como Señor, lo concederás respecto a otro. Aquí entonces hay un estado donde se trascienden las cosas duales, ¿no? La existencia, el cielo, el Señor, y se habita en una totalidad que une a todos los contrarios. La verdadera sabiduría está en poder contemplar ambos polos sin confusión ni exclusividad. Después Arabi trata la cuestión del infierno y afirma que el cumplimiento de la promesa divina, el paraíso, es lo que debe ser alabado y no el cumplimiento de la amenaza que es el infierno. De hecho, sostiene que el infierno también es deleite, pero un deleite oculto y no evidente, una manifestación de la misericordia divina, aunque en forma terrible. Y finalmente nos da el último poema del capítulo, que dice: solo permanece aquel que cumple su promesa, y su amenaza no tiene existencia verdadera. Aunque entren en la morada del sufrimiento, encuentran su placer en un deleite, distinto del deleite del paraíso, pero ambos son uno. La diferencia entre los dos es evidente en su descubrimiento. Se le llama adab porque su sabor es dulce, como una piel que preserva lo que contiene. Incluso el adab, muchachos, que es el castigo, sufrimiento, contiene dulzura, pues es manifestación de Dios.
El infierno no es otro lugar sino una forma de la realidad divina para aquellos que no percibieron lo esencial. La dulzura está oculta como una piel que protege lo que lleva dentro. Vamos con la sabiduría del Espíritu en la palabra de Jacob. Aquí Ibn Arabi comienza distinguiendo dos formas de religión. La primera es la religión divina, es decir, la que Dios estableció y que ha sido comunicada directamente por él a través de sus profetas, como Jacob, Abraham. Y la segunda es la religión del ser humano, es decir, las prácticas religiosas de los propios seres humanos que han establecido como una guía de intuición, reflexión y que Dios en su sabiduría decide reconocer y tomar en cuenta. En el caso de la religión divina, Arabi enfatiza que se trata de una entrega a Dios. Ahí está la palabra Islam, es decir, una sumisión consciente a lo que Él ha dispuesto. Y esta forma de religión es una gracia, una lección divina. Así lo expresa el Corán cuando dice que Abraham y Jacob exhortaron a sus hijos diciendo: Dios ha elegido para ustedes la religión, no mueran sino como musulmanes, es decir, como sometidos. La religión como tal no es un acto separado de la persona, sino que se resuelve parte de la existencia del ser humano. El acto de someterse es del siervo, pero lo que se establece como religión viene de Dios. Por tanto, el siervo establece la práctica religiosa y Dios establece su naturaleza. Y aquí Arabi revela una equivalencia misteriosa entre la acción humana y la divina. Así como las acciones del ser humano son fundamento de su bienaventuranza, también las acciones de Dios, que son los seres creados, son fundamento de sus nombres. En otras palabras, somos reflejo y manifestaciones de los nombres divinos, y por tanto Dios no puede ser conocido sino por medio de sus criaturas. Esto lo lleva a considerar incluso aquellas prácticas religiosas que no provienen directamente de una revelación profética tradicional, como el monacato cristiano, por ejemplo, el cual, según el Corán, ellos mismos instituyeron. Aunque Dios no lo prescribió, sí lo reconoció, porque coincidía con la intención de buscar su agrado. Pero el problema no estuvo en instituirlo, sino en que no lo observaron como debía ser observado. Sin embargo, los que los practicaron con sinceridad recibieron recompensa. La religión, entonces, desde esta perspectiva, se vuelve una retribución, una consecuencia de los estados del alma. Arabi explica que el siervo es recompensado o castigado no porque Dios le imponga un juicio desde fuera, sino porque el propio estado del alma genera sus efectos. Y esto se enlaza con su metafísica del Tagali, que es la manifestación divina. Es decir, cada ser solo recibe del real según lo que su propia disposición esencial pueda reflejar. Así como cada uno es su propio benefactor y su propio castigador, por eso Ibn Arabi dice que uno no debe culpar ni alabar a nadie más que a sí mismo. En cambio, Dios, por su parte, tiene la palabra concluyente, porque su conocimiento es conforme a lo que los seres son en sí mismos, no a lo que aparentan. Y aquí entramos en una de las ideas más vertiginosas de este capítulo. Los seres contingentes no existen como tales, sino que su ser es el ser de Dios. Así entonces, es el propio Dios el que experimenta la dulzura o el castigo, ya que no hay nada fuera de él que lo reciba. El bien y el mal, el paraíso y el infierno no son sino consecuencia de esta manifestación de los estados internos. Y por eso, dice Ibn Arabi, la religión puede ser entendida como adá, que es costumbre, en el sentido de que cada cosa retorna a su esencia. Esto se explica aún más con un ejemplo poético tomado de Imru al-Qais. Como era tu costumbre, con al-Huwarid antes que ella. Aquí se usa din como costumbre y lo aplica para decir que lo que nos sucede en la existencia no es sino la manifestación de lo que estaba latente en nuestras esencias. Luego pasa con una analogía médica, porque así como el médico es servidor de la naturaleza, el profeta y el heredero espiritual son servidores del mandato divino. Pero el médico no sirve a la naturaleza en sentido absoluto, sino que la corrige con la misma naturaleza para restaurar la salud. Así también el apóstol no siempre refleja la voluntad divina, sino que puede transmitir un mandato que no se cumple si no coincide con la voluntad de Dios.
Por eso, dice el profeta, la sura de Hud y sus hermanas me encanecieron. A causa de ese versículo que dice, mantente firme como se te ha ordenado, pues no sabía si esto estaba dentro de la voluntad divina o no. Y esto, según Ibn Arabi, lleva a una importante conclusión. El profeta no siempre sabe lo que Dios quiere realizar y solo a veces mediante un tipo de visión espiritual puede ver las esencias de las criaturas en su estado latente y actuar conforme a eso. Sin embargo, esto es una gracia rarísima y no una no una norma general. En la mayoría de los casos ni el profeta ni el heredero espiritual saben si lo ordenado se cumplirá, porque lo oculto solo lo conoce Dios. Por eso el profeta dice, no sé qué se hará conmigo ni con ustedes. Vamos entonces con la sabiduría de la luz de José. Esta sabiduría se centra en el plano de la imaginación como mediador entre el mundo espiritual y sensible, y cómo la revelación profética, especialmente la del profeta José, Yusuf, se manifiesta a través de ese plano. El concepto de luz aquí tiene múltiples niveles. Es tanto la luz de la imaginación profética como la luz que permite discernir lo real dentro de lo aparente. Comienza Ibn Arabi evocando como Aishá relataba que la primera forma de revelación para el profeta Mohammed fue la visión verídica en sueños, clara como el amanecer. La clave de este capítulo es que todo lo que aparece en la imaginación necesita interpretación, porque el plano imaginativo transfigura lo real. El caso del sueño de José es ejemplar. Ve 11 estrellas, el sol y la luna postrándose ante él, y solo más tarde comprende que esa visión representa a sus hermanos, padre y madre. Cuando José dice que su Señor ha hecho verdadera la visión, Arabi aclara que hacerla verdadera significa haberla manifestado sensiblemente, no que antes fuera irreal. Esto implica que la imaginación es una forma de realidad intermedia que contiene verdad pero no en su forma directa. Desde esta base, Arabi desarrolla su teoría del cosmos como la sombra de Dios. Es decir, el universo no tiene existencia por sí mismo, sino que es la proyección de la existencia divina sobre las esencias latentes de los seres contingentes. Al igual que una sombra depende totalmente de lo que la proyecta y del plano sobre el cual cae, la existencia del cosmos depende de Dios y su apariencia varía según el plano, es decir, las esencias de las cosas, sobre el que se manifiesta. Así se comprende el verso, ¿no ves cómo tu Señor extiende la sombra? Arabi insiste en que todo lo que percibimos es, en el fondo, una proyección de Dios, pero también afirma que esa proyección no es Dios en su esencia. Hay una distinción entre Dios en cuanto a su unidad esencial y Dios en cuanto a su manifestación a través de los nombres divinos, como el misericordioso, el compasivo, el visible, el oculto, etc. En este sentido, conocer a Dios implica reconocer esta doble dimensión, la de la unidad absoluta, sin forma, sin semejanza, y la de la multiplicidad relativa. Concluye entonces Arabi que el ser humano y todo lo creado son imaginación dentro de la imaginación, y que solo Dios es realidad verdadera en sentido absoluto. Conocer esto es la sabiduría profunda que José encarna en este capítulo. El gnóstico que lo comprende puede entonces reconocerse como sombra, como reflejo, pero también como vehículo a través del cual Dios se manifiesta. Vamos con la sabiduría de la unidad en las palabras de Hud. Hud, muchachos, es un profeta árabe preislámico que es mencionado en el Corán y en las tradiciones islámicas. Es una figura bastante importante porque fue uno, por decirlo así, uno de los primeros que llamó a adorar solo a Alá, a dejar la idolatría, etc. Y claro, él pertenecía al pueblo de Ad. ¿Ya? El pueblo de Ad era un pueblo bastante arrogante, la Arabia preislámica, etc. Construían grandes edificios, pero eran idólatras. Entonces, Hud los llama a adorar solamente a Alá. ¿Ya? A él se está refiriendo Ibn Arabi aquí. Y esto es aquí se abre una afirmación poética de que el camino recto hacia Dios no es algo oculto ni reservado a una élite, sino que se encuentra claramente presente en toda la creación.
Arabi subraya que cada ser creado, camina sobre este sendero sin excepción porque Dios mismo ha determinado para cada uno un trayecto acorde a su realidad ontológica. Incluso aquellos que aparentan desviarse, los que se extravían o reciben cólera divina, lo hacen según lo que su esencia eterna ya había determinado en el conocimiento divino. Todo lo que ocurre está comprendido dentro del alcance de la misericordia de Dios, que según el Corán abarca todas las cosas. Cuando el Corán afirma que no hay ser vivo sin que Dios lo tome por frente, como el Corán 11:56, Ibn Arabi interpreta esto como una imagen de la sujeción. Es una imagen de la sujeción. Y una sujeción total de todos los seres a la voluntad divina. Todos los seres se mueven, existen y se desarrollan porque son guiados, arrastrados, llevados por Dios, incluso cuando creen actuar por iniciativa propia. Esto lo trata de reflejar Ibn Arabi en un poema que resume su pensamiento. Dice: si la criatura se somete a ti, es en verdad el real quien se somete. Y si el real se somete a ti, la criatura no puede seguirle en eso. Comprende bien lo que te digo, pues todo cuanto digo es verdad. No hay criatura alguna que no tenga lenguaje, ni cosa creada visible por el ojo que no sea esencialmente el real. Él está oculto en ellas, y sus formas solo son envolturas. Ese es el poema. Con ello el maestro andalusí quiere expresar que toda acción, toda manifestación, todo ser, en el fondo es el mismo Dios actuando. La multiplicidad de formas no contradice la unidad del ser. Arabi explica que el conocimiento espiritual se diversifica según los órganos o capacidades de quien lo recibe, aunque todos los saberes vienen de un solo manantial que es el ser divino. Y esta pluralidad de sabidurías tiene su reflejo en la revelación, como cuando Dios menciona en el Corán que si hubiera cumplido con la Torá, el Evangelio y la revelación, habrían comido de lo que está sobre ellos y bajo sus pies. Es decir, habrían conocido tanto los aspectos elevados como los más humildes de la sabiduría, incluyendo la sabiduría de los pies, que representa el camino cotidiano, lo más bajo, pero esencial para avanzar. Hay un concepto que menciona Ibn Arabi, de que Dios los arrastra por la frente. Y aquí se interpreta esto como una metáfora de la guía irresistible. Incluso los que caminan hacia el castigo lo hacen según la senda divina que les ha sido asignada. Para Arabi no hay lejanía en el infierno si Dios es quien guía hacia él. Es solo una manifestación diferente de cercanía. Un tipo de distinto de dicha, si usted quiere. Incomprensible para quienes juzgan desde la lógica del mundo. Arabi también recurre a la imagen del cuerpo muerto, cuyas partes aún dan testimonio. Y dan testimonio para señalar justamente que aunque el alma haya abandonado el cuerpo, la vida concedida por Dios sigue actuando en sus miembros. De ahí su afirmación de que el cuerpo continúa vivo, no en el sentido de la vida biológica, sino como una forma aún activa dentro de una manifestación divina. Dios es celoso de que algo exista aparte de Él y por eso prohíbe los excesos, entendido aquí como toda manifestación de dualidad o separatividad que quiera afirmarse como autónoma frente a la unidad del ser. Esa otredad, dice Arabi, eres tú, y con ella es que Dios se oculta. Él es tú, pero tú crees que eres otro. Esa creencia es la raíz de toda la ignorancia espiritual. Arabi también relata una visión espiritual que tuvo en Córdoba, donde vio reunidos a todos los profetas y mensajeros. Solo Hud le habló y le reveló el significado profundo del versículo: no hay ser vivo sin que Él lo lleve por la frente. Hud representa así al profeta que personifica el conocimiento de la unidad inmanente, que todo ocurre a través de Dios, incluso los caminos de la perdición, pues no hay extravío fuera de su guía. Arabi termina entonces con una nueva reflexión paradójica,
Incluso cuando hablamos de la incompatibilidad de Dios, estamos imponiendo un límite a través de la negación. Por tanto, toda afirmación o negación es de algún modo una forma de delimitar lo ilimitado. Por lo tanto, Arabi nos pide que veamos al ser único en todas las formas, en todas las creencias, en todas las manifestaciones, y que no nos aferremos a ninguna imagen de Dios que no permita su infinitud. Vamos con la sabiduría de la apertura en la palabra de Salih. Salih también era otro profeta preislámico mencionado en el Corán, del pueblo Tamud, que era una antigua civilización árabe que sucedió al pueblo de Ad, es decir, al pueblo del profeta Hud. Uh-huh. Y la historia principal gira en torno a una camella religiosa que Dios envía como señal y que es asesinada por los incrédulos del pueblo. Esa es más o menos la historia de Salih. Entonces, Ibn Arabi comienza señalando que entre los signos de Dios se encuentran los animales de monta, como símbolo de la multiplicidad de los caminos. Y esta variedad refleja que algunos seres avanzan por el camino recto, mientras que otros se desvían en el desierto sin rumbo. Los primeros tienen visión interior, los segundos están ciegos espiritualmente. No obstante, a todos, a los desviados y a los encaminados, nos llegan manifestaciones de la verdad desde todos los ángulos. Y en esto Ibn Arabi introduce esta idea principal de que la misericordia divina envuelve a todos los seres, incluso a aquellos que aparentemente se extravían, porque todo ocurre dentro del designio de Dios. La creación, afirma, tiene su raíz en el principio de desigualdad o desequilibrio, que él identifica como una estructura triple. Todo acto creativo parte de una trinidad divina. La esencia, la voluntad y la palabra, como cuando se dice en el Corán, sé. Sé y se es. Estas tres dimensiones operan conjuntamente en el acto creador. La esencia proporciona el fundamento ontológico, la voluntad define la intención de que algo llegue a ser y la palabra lo llama al ser. A esto se suma una trinidad correspondiente en la criatura, su posibilidad latente de ser, su capacidad de recibir la orden y su efectiva respuesta y obediencia. Lo sorprendente de esto es que para Ibn Arabi el ser creado no es un ente pasivo, sino que participa activamente de su propio surgimiento al responder al mandato divino. Y en un sentido paradójico, es el propio ser quien se da existencia a sí mismo, al obedecer el mandato divino, porque tiene la capacidad de recibirlo y responder. El sé no produce algo desde fuera, sino que despierta una capacidad que ya estaba implicada en la esencia latente de la cosa. El principio tripartito, entonces, que es la esencia, voluntad y la palabra, también se refleja en la lógica formal. Los silogismos y el razonamiento se componen siempre de tres elementos y solo producen verdad cuando estos tres se organizan adecuadamente. Incluso la creación intelectual de significados participa de esta estructura trina. Este esquema se aplica luego al episodio coránico del profeta Salih, a quien su pueblo desafió hasta que Dios les dio un plazo de 3 días antes del castigo. Arabi interpreta este plazo como el reflejo de esta estructura triple. En el primer día sus rostros se volvieron amarillos, en el segundo rojos y en el tercero negros. Cada color es símbolo de una etapa de la manifestación de su perdición interior. La faz amarilla representa la revelación de su condición, la roja la agitación emocional y el estremecimiento espiritual, y la negra la consumación de su mal destino. En un juego de lenguaje que hace Ibn Arabi, conecta la palabra árabe bushra, que significa buena nueva, con su raíz relacionada con la piel, bashar, indicando que tanto la buena noticia de la bienaventuranza como el anuncio del castigo producen cambios visibles en la piel, en el rostro. Ambos, bienaventurados y condenados, muestran exteriormente los efectos de lo que reciben desde lo oculto, y lo exterior, por cierto, que refleja lo interior. Dice Ibn Arabi que el ser humano se crea y se afecta a sí mismo y que no hay nada que le ocurra que no provenga en última instancia del mismo. Si algo le resulta bueno, es porque es afín a su disposición interna. Si le resulta malo, es porque entra en conflicto con su naturaleza. El que comprende esta sabiduría ya no culpa a los demás por lo que le sucede. Todo lo que ocurre le ocurre por lo que él mismo es.
por lo que lleva dentro. El conocimiento está determinado por aquello que es conocido. Por eso concluye que quien comprende esta sabiduría se libera de la necesidad de buscar responsables externos y se reconcilia con el hecho de que el bien y el mal que le lleguen le pertenecen, le reflejan. En palabras que recogen en el espíritu del Fus, dice que ante lo que sucede, el sabio dice: tus dos manos arrojaron el dado y tu propia boca sopló el aliento. Es decir, tú mismo eres la causa de lo que vives y la totalidad de tu ser es responsable de lo que se manifiesta en ti. Vamos con la sabiduría del corazón en la palabra de Shuaib. El profeta Shuaib es justamente un profeta. Sin embargo, es uno ya de los terceros que podríamos mencionar desde de la Arabia preislámica. Y es un hombre que fue mencionado también en el Corán, fue enviado al pueblo de Madián y también a los Ashab al-Aika, que eran los habitantes del bosque espeso. Y era conocido por su énfasis, ¿no es cierto?, en la justicia comercial, abandonar la corrupción, la idolatría. Y también se le asocia con Yetró. Se le asocia con Yetró, que era el suegro de Moisés. Pero esto en realidad no es para nada unánimemente aceptado. Pero bueno, Arabi nos introduce en el misterio del corazón como receptáculo supremo de la sabiduría divina. El corazón del gnóstico, y más aún del hombre perfecto, del al-insan al-kamil, es más vasto que la misericordia divina misma, pues mientras esta última abarca todas las cosas, el corazón es capaz de abarcar al Dios mismo en cuanto a su manifestación. Y esto se apoya en el Hadís Qudsi, que dice: ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, pero el corazón de mi siervo creyente sí puede. Esta afirmación no implica una sujeción en la esencia divina a algo creado, sino que indica el grado de receptividad del corazón humano, el cual se vuelve espejo pulido de la manifestación total de Dios. Desde esta perspectiva, la realidad del aliento misericordioso, que da origen al cosmos, está contenida en el corazón que comprende esa manifestación. Es el corazón el escenario de la autorrevelación divina y la capacidad se ajusta a la forma bajo la cual Dios se manifiesta. Por eso Ibn Arabi afirma que el corazón adopta la forma de lo que recibe, como el engaste de un anillo adopta la forma de la piedra que contiene. El error de quienes creen que Dios se manifiesta según las predisposiciones del siervo reside en ignorar que es el siervo el que se conforma a la manifestación de Dios en él, y no al revés. La manifestación tiene dos formas, una que es esencial, es decir, no sensible, que corresponde a la identidad divina en su aspecto trascendente, el pronombre él, Juá, por ejemplo, y otra sensible, en la cual el corazón contempla a Dios en la forma de su propia creencia. De esta forma el corazón reconoce lo que ya le es familiar, pues esa es su forma de gnosis. Por eso dice Ibn Arabi: quien restringe a la realidad, la negará en otras creencias, afirmándola solamente cuando se le manifieste en su forma. Por el contrario, el gnóstico, al reconocer la multiplicidad infinita de las formas divinas, no niega ninguna de ellas. Él adora a Dios en todas sus formas, pues sabe que no hay límite para sus teofanías. De allí que su conocimiento nunca se detiene y repite como Moisés: Señor, auméntame en conocimiento, como dice el Corán 20:114. El corazón abarca entonces esa totalidad de manifestaciones, pero sin perder la unicidad esencial de lo real. En este sentido se explica el siguiente poema incluido aquí en los engarces de la sabiduría. Dice: ¿quién está allí y quién allá? ¿Quién está allí y quién está allá? ¿Quién es universal? Es particular. ¿Y quién es particular? Es universal. No hay más que una esencia. La luz de la esencia es también oscuridad. Quien escucha estas palabras no caerá en la confusión. En verdad, solo aquel que posee fuerza espiritual comprenderá lo que decimos. Entonces, todo lo que existe es la realidad única manifestándose.
pero esencialmente es la misma. La luz y oscuridad, universal y particularidad, son aspectos relativos de la perspectiva del corazón iluminado. Por eso, al final de uno de los pasajes, se nos recuerda, en verdad, en ello hay un recordatorio para quien tiene corazón. Y añade Ibn Arabi, no dice para quien tiene intelecto, porque el intelecto delimita y trata de fijar la verdad en un marco determinado, pero la realidad no admite limitaciones. De este modo se revela por qué el Corán apela al corazón y no a la razón, pues sólo el primero, como lugar de transfiguración divina, puede acoger la infinita variedad de las manifestaciones del Uno. Y esto también explica por qué los seguidores de doctrinas intelectuales se limitan a un solo punto de vista. No tendrán auxiliadores. No tendrán auxiliadores, pues su Dios es tan limitado como su creencia. En cambio, el gnóstico sabe que todas las formas son manifestaciones válidas de la realidad. Dios se muestra a cada uno según su creencia y esta es limitada, y también lo será por lo tanto su experiencia. Pero si es abierta, su corazón se vuelve vasto como el universo. Y esto Arabi lo vincula con Shuaib, por la relación entre su nombre y la idea de ramificación, Tashawuf, que remite a la diversidad de formas y credos. En el día del desvelamiento, cada uno verá a Dios en la forma de su creencia, o no lo reconocerá si aparece en una forma distinta. Por ello el gnóstico se prepara para acoger la infinitud de lo divino, sin rechazar ninguna de sus apariencias. Vamos con la sabiduría del dominio en la palabra de Lot. Aquí vamos a entender lo que significa el dominio. El dominio no se entiende simplemente como el poder físico o político, dice Ibn Arabi, sino como la fuerza espiritual o concentración que puede transformar la realidad, aunque esta capacidad se ve paradójicamente anulada por la misma profundidad de la gnosis. Lot expresa su deseo de tener poder frente a un pueblo depravado. Ojalá tuviera contra vosotros una fuerza o pudiera apoyarme en un sólido respaldo, como dice el Corán 11:80. El profeta Mohammed, según la tradición, comenta este verso diciendo que Lot ya contaba con ese respaldo al estar con Dios, el verdaderamente fuerte. Aún así, Lot sentía la necesidad de un apoyo manifiesto, como el de una tribu, lo que sugiere que incluso los profetas en ciertos momentos experimentan el deseo de una fuerza visible. Sin embargo, Arabi interpreta que la ausencia de acción por parte de Lot no fue una carencia, sino una manifestación de su gnosis. El conocimiento profundo del gnóstico disuelve la oposición entre la gente y el objeto, entre el yo y el otro. El adversario no es sino la manifestación de su propia realidad latente. No hay oposición real, solo percepciones veladas. Y en este sentido el conocimiento profundo anula la posibilidad misma de actuar porque ve en cada ser el cumplimiento de su propia naturaleza esencial. Este tipo de conocimiento lleva a un estado de impotencia voluntaria en que el valí o santo no interviene no por falta de poder, sino que porque comprende que la acción pertenece únicamente a Dios. Como enseña Ibn Arabi a través de los relatos de Abu al-Suud y Abu Madian, el gnóstico elige no actuar, no por humildad o modestia, sino porque su conocimiento ya no le permite concebir la acción como propia. Es un dejar actuar a Dios, tal como se indica en el versículo, y toma a Dios como tu agente, Corán 73:9. La paradoja aparece claramente. El poder interior de concentración, capaz de transformar la realidad, disminuye a medida que la gnosis aumenta. Cuanto más comprende el gnóstico, menos puede o debe actuar, porque su acción sería una imposición sobre el decreto divino. Este concepto además se vincula con la idea de que el conocimiento de Dios está condicionado por lo que el ser da a conocer de sí mismo en su realidad latente. Dios conoce a sus siervos, por lo que Él mismo ha puesto en ellos eternamente, y por eso los trata según lo que ha sido esencialmente desde el comienzo. El hombre solo puede recibir aquello que está contenido en su esencia preexistente. Por eso el profeta mismo dice, no sé lo que se hará conmigo ni con vosotros. Yo solo sigo lo que me ha sido revelado.
Corán 46:9. La sabiduría del dominio, por tanto, no consiste en ejercer el poder, sino en comprender que el único poder real es el de Dios, y que incluso el impulso de actuar debe ser suspendido cuando se ha comprendido que no hay otro actor, sino Él, como dice Ibn Arabi. Todo viene de nosotros y de ellos, se aprende de nosotros y de ellos. Aun si ellos no son de nosotros, ciertamente nosotros somos ellos. El dominio verdadero se manifiesta en la contemplación, en la impotencia activa del gnóstico, que ha renunciado a la acción propia y se ha entregado completamente a la voluntad del real. Así, la fuerza más grande es la de quien no actúa, porque ya no ve en él un mundo, sino la acción de Dios desplegándose en cada cosa. Así entonces, muchachos, hemos terminado los engarces de la sabiduría, pero la primera parte, ¿ya? Estamos dividiendo los engarces de la sabiduría en dos partes, porque es bastante largo, y hemos llegado hasta la sabiduría ya de Lot. Hemos visto cómo aquí se reflejan las ideas principales de Ibn Arabi, es decir, esta idea del hombre perfecto, las paradojas, y de que nosotros, cada uno de nosotros, somos un espejo de Dios, somos un espejo de Dios. Somos Él y a la vez no somos. Estas paradojas que siempre nos tiene acostumbrado Ibn Arabi para explicar que en realidad el mundo no es tan simple como lo que se ve, sino que todos estamos en una especie de unicidad. Estamos en una especie de unicidad que es diferente a lo que ya habíamos conversado sobre la unidad. Y los hombres perfectos, bueno, cada uno de los que pudo hablar Ibn Arabi, que en el fondo son todos profetas. Todos profetas que tuvieron la revelación, que tuvieron este contacto con Dios, y que este contacto se tuvo que explicar en palabras para que los demás pudieran entender, y para que también Ibn Arabi en estos engarces, en estas contemplaciones, pudiera explicarlo a los demás. Les dejo el grupo de WhatsApp entonces para que se enteren de las últimas novedades, y de la comunidad para que podamos hablar estos y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon, y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Enzo y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos, muchachos, muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gap Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos, y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gap Welther, un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios, y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.